Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Mi Hermano y Yo Podcast. Recuerden que estamos en YouTube para que puedan suscribirse y también darle likes a todos los videos que hemos ya eh, introducido al canal. Y no solamente de nosotros dos, sino que ya hay un nuevo integrante que está generando contenido para nuestro canal de YouTube, que es Tomás, mi hijo, que habla del Real Madrid. Le dio por hablar sobre el Real Madrid, entonces va a hablar del Real Madrid. Ya tiene su primer comentario del partido preparatorio del fin de semana pasado, cuando el Real Madrid empató 2-2 con la Fiorentina. Así que aquí estamos nuevamente, una noche más para hablar de fútbol. Jaime, hermano, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué más, Carlitos? Bien, bien. ¿Todo bien? Esperemos que sin novedad. Sí, señor. Sobre tu escuela, ¿cómo va? ¿En qué proceso va? ¿Con cuántas categorías ya tienes? ¿Y cómo es el estado de tu proceso de formación ahí en la escuela? No, bien. Yo creo que son 3 años ya por esta zona de Jamundí. Se han ido conformando ya grupos, tanto de niños, pues son la mayoría niñas, que se han ido incorporando poco a poco. Hay niños desde los 4 o 5 años hasta los 17 y se está dividido en 4 grupos. 4 grupos que se han ido seleccionando y bueno, estamos cerca a unas semanas de participar en unos festivales, torneos y armando todo el tema, el sábado hablando con los padres, explicándoles pues el proceso que llevamos. Siempre tratamos de comunicar lo que se está haciendo. Algunos padres son nuevos, otros ya llevan ya un buen tiempo con nosotros y bueno, no creciendo. Este es un proceso más de resistencia que de velocidad y bueno, llevarlo poco a poco y con varios proyectos por delante a corto y mediano plazo por desarrollar. Bueno, también vamos a hablar de la fecha 2 del campeonato, para que la gente no se preocupe. Vamos a hablar de lo que dejó esta segunda jornada, cuando todavía se está desarrollando un partido. A esta hora está jugando Bucaramanga y Cúcuta, el partido va 1-1. Eh, pero algo más sobre la formación. Hoy el problema más difícil de solucionar puede ser ese trato del formador con los padres, hoy por hoy. Sí, Carlitos, porque está la concepción de que todo lo que ven los padres en el fútbol de adultos, en el profesional, ellos creen que es lo mismo que hacerlo con los niños y O eso sea, todos creen que tienen a Messi en la es casa. muy diferente, ¿no? Y en las formas, en lo que ven, no, los entrenamientos son diferentes, el enfoque es diferente, tenemos que proyectar un trabajo acorde y adaptar el trabajo a la edad de cada uno de estos niños, el proceso metodológico, el trabajo que le realizamos y que planificamos es muy diferente el trabajo de un niño de 5 6 7 años al de 12, el de 12 muy diferente al de 15. Entonces hay que tener un respeto biológico, sobre todo en ese desarrollo, en todos los aspectos fisiológicos, mentales, psicológicos, físicos, técnico-tácticos. Cada trae su afán para poder transmitirle algunos contenidos de trabajo que se les deben ya incorporar, el tema de reglamento. Un niño de 8 años no tiene por qué saber todavía que son fuera de lugar. Él se debe preocupar por divertirse y jugar y lógicamente dentro de una reglamentación y adaptándole el reglamento, los espacios, el balón, es ahí donde hay que enfatizar y proyectar un buen trabajo con ellos. Siempre es bueno traer estos tips de formación, porque uno que está tan pendiente del fútbol profesional y empieza a evaluar o a encontrar jugadores
que uno dice, hombre, pero este jugador, ¿qué problema tiene? Y todos hablan, no, que tiene problemas de la formación. Y entonces siempre es bueno que la gente también conozca de eso, de cuando comienza un jugador, que estamos hablando de 8 o 9 años, y todo el proceso que debe seguir y cómo se debe hacer. Porque ahora hay mucha precipitud y todo el mundo quiere ya, tiene a Messi en su casa, ponerlo a jugar y que al otro día lo contrate el Manchester City y le pague 10 millones de euros, ¿no? Y todo Eh, eso va, toda esa presión va para ese muchacho, para ese niño. sí, es un tema complejo, por eso te digo que hay padres que creen que transmitimos y todo lo que observan en el fútbol profesional lo tenemos que llevar con el hijo de 10, 12, 9, 8. Y por eso hay que educar, por eso hay que dialogar con ellos, por eso hay que transmitir todo este proceso de una caracterización muy eh, de mucho respeto, o sea, hay que respetar muy bien ese camino, respetar esas edades. Un niño de 5 o 6 años, como te decía ahora que hablábamos antes de empezar, es egocéntrico. Un niño de 5 o 6 años todos corren detrás de la pelota. Todo parecen abejas ahí detrás, como una, van detrás todos y eso es lo normal. Eso es lo normal y, y después ya va a venir una característica psicológica donde el niño de 10 12 años ya va a tener más criterio, donde va a tener la capacidad de manejar mejor los espacios, los tiempos, de manejar la cohesión, de poder jugar con el compañero, de poder conceptualizar mejor la presión un rival, de poder crear un espacio. Entonces va siendo diferente y poco a poco la idea de entender un poco de el reglamento, por ejemplo, y el reglamento va a irse adaptando también a las edades, cada categoría. Como te digo, a veces hay torneos que limitan los espacios para el fuera de juego porque al niño de 8 o 9 años no le interesa que fuera el lugar. De pronto lo que sí se hace es limitar cierto espacio, pero al final lo que interesa es que jueguen y ojalá haya la mayor cantidad de situaciones posibles, por ejemplo, en la generación de un gol y que pueda ellos tener mucho más libertad en eso, ¿no? No, pues esa lectura espacial pues también depende de también un desarrollo cognitivo. Si todavía hay jugadores profesionales, grandes jugadores, que uno dice, pero este siempre está en fuera de lugar y siempre lo agarran en fuera de lugar y siempre está adelantado y como que no tiene conciencia de en qué posición está y la sincronización con el pase del compañero. Es que ese es un movimiento complejo, ¿no? Y para un niño, pues todavía no estamos para ese tipo de conceptos, sino que se diviertan y que la puedan pasar bien. Pero sí es bueno que también aquí en nuestro canal de YouTube, de mi hermano y yo podcast, pues también la gente que quiera o que tenga dudas sobre la formación, sobre si tienen su hijo, un niño, y quieren saber sobre cómo es el proceso, pues también pueden escribir acá y nosotros le resolvemos las dudas, porque sí es muy importante traer esos tips desde el conocimiento de un proceso Sí de hay mucha, formación. Carlitos, hay mucha. A ver, es difícil porque yo a veces voy a canchas a ver partidos de niños, de jóvenes, y uno observa cosas que, o sea, hay padres que parecen entrenadores, y si uno desde el club y desde la posición de los entrenadores no ponemos un límite y no ponemos un orden en ese sentido, eso es una locura, porque al Ujú. final los hijos cuando están en el club están a cargo de los profesores, de los entrenadores, formadores, y eso es lo que yo les dije el día sábado. El padre va, acompaña, yo también soy padre, tú eres padre, y cuando uno lleva al hijo a una actividad deportiva, pues uno está vigilante que por lo menos lo respeten, que lleven un buen proceso,
Sí, pero el que está a cargo del hijo de uno es el entrenador y el formador, no más. Eso es, y yo cuando estoy aquí, yo estuve 16 meses afuera. Ahorita cuando llego otra vez, pues trato de estar siempre ahí pendiente, de acompañar a los niños, a las niñas, a los padres, de sentarme con un padre individualmente a dialogar, a hablar con los entrenadores para corregir aspectos que uno observa. Eh, bueno, en fin, muchas cosas que llevamos y lógicamente que uno ve en las canchas con preocupación algunos aspectos que tenemos que cambiar y tenemos que exigir y formar de una manera diferente, ¿no? Porque un niño no es un adulto todavía. Es más, para un detalle sencillo, un niño de 6 7 años le están consiguiendo guayos cuando un niño a esa edad no debe utilizar guayo. Debe utilizar ojalá una zapatilla liviana, cómoda. Es más, podemos llegar, si tenemos una buena infraestructura, un campo seguro de que no se vaya a cortar o algo, ojalá pudieran jugar descalzos con una pelotica, eso sería ideal. Pero un guayo, por ejemplo, y uno le dice a un padre de familia de un niño de 8 años, de 7, no hay necesidad de comprarle guayo. ¿Cómo así? Es que el niño me está pidiendo los nuevos de Messi, los nuevos de Ronaldo, y es muy complicado poder pelear contra ese aspecto de marketing y de todo lo que se ve en el entorno, pero lo ideal es que no utilicen guayos todavía. Ok. Bueno, lo que dejó la fecha 2 ya yendo al profesionalismo, a nuestra liga, ¿viste algún partido? ¿Te llamó la atención algo? Más allá de la goleada del América, ¿no? Al Chico 7-0, cosa que no se veía de hace rato. Pero sobre ese partido, sobre América, te quiero hacer una pregunta más adelante antes de escuchar tu opinión acerca de si te llamó algo más la atención de esta fecha. Pues a mí me ratifica algo que habíamos hablado hace unos podcasts atrás. América el torneo pasado perdió mucho con la lesión de Guzmán, de Jason. Ajá. Y observando nuevamente la dinámica del América de hoy, uno observa que Jason Guzmán está teniendo un protagonismo y una influencia dentro del juego colectivo del América muy importante. Y ahí empiezan a contagiarse muchos y al final es el reflejo de lo que América colectivamente está mostrando en estas dos primeras fechas, con 2 triunfos, 6 puntos, líder de la liga por diferencia de gol con la goleada a Chico. Y bueno, ahora el reto es mantenerse. Muchas veces esto no es como empieza, sino como termina, porque el sistema del campeonato es complejo y hay que llegar de la mejor manera, sobre todo en ese remate, ya bien sea mata-mata o en cuadrangulares, y ahí es donde prácticamente se define un buen semestre, pero es un buen arranque, halagador, y ratifica lo que te ha dicho, lo de Guzmán, muy importante. Creo que América perdió mucho con la lesión de Jason en el campeonato pasado y creo que eso lo ratifica lo que estoy observando, ¿no? Bueno, está América, Águilas, Tolima y Medellín. Son los cuatro equipos que tienen 6 puntos. Eh, Comenzando esta jornada, entonces cuatro líderes con 6 de 6. Eh, América pues le metió 7 al Chico. Vimos que en el semestre pasado Nacional también le metió 7 a Inter de Bogotá. Esas goleadas pues no se dan comúnmente en el fútbol colombiano, pero ese es un mensaje también que el nivel de algunos equipos la verdad es que es muy bajo. El Boyacá Chico pues yo veo que con el paso de los campeonatos tampoco se ha preocupado por mejorar su equipo, y nosotros tenemos chicos que fueron campeones. Hubo un chico que fue campeón aquí con Miguel Caneo. eh, eh,
hubo otros chicos que no fueron campeones, pero eran buenos equipos, con Watson Rentería, Luis Ñáñez, bueno, jugadores importantes que salieron de esa estructura del Boyacá Chico. Pero ahora la verdad es que yo veo un equipo muy pobre, con un nivel muy bajo para la A, inclusive para la B también está allí, pues no diría que está en los últimos puestos de la B en este momento, pero sí estaría compitiendo con otros equipos ahí de la B. Entonces ese mensaje también de estas goleadas también no es algo como, hombre, la liga no está en el nivel que uno esperaría que tuviera. Pues hombre, sí preocupa. De hecho, eso es un tema, Carlitos, que esta mañana hablé con un amigo entrenador y justamente tocamos el tema de Chico. Es el Chico campeón Ujú. con el profe Gamero, que le gana la final al América. Ese Chico que hubo varios torneos donde siempre entró a los ocho, muy competitivo, pues no se está viendo. Al final, pues no sé, habría que a la distancia qué están pensando, cuáles son los objetivos, qué dificultad pueden tener a la hora de armar el plantel, el tema económico, si a Eduardo Pimentel en Tunja le están ayudando, si no le están ayudando. Yo alguna vez el año pasado en una asamblea de Imayor hablé con Nicolás, el hijo, Ujú. y me hablaba de la complejidad de lo que les tocaba pagar por impuestos del estadio de Tunja, que era muy costoso, que cobraban. Es lo mismo con Llaneros. Al final, si tú haces una taquilla, por ejemplo, de 100 millones, se te puede ir casi el 50% en impuestos. Correcto, entonces la gente dice, no, uy, 100 millones, sí, pero hay que pagar el estadio, hay que pagar la policía, hay que pagar la ambulancia, la Cruz Roja, toda la logística, la gente que va de logística. Entonces eso es un tema complejo porque eso me lo comentaba Nicolás, el hijo, que hoy es el delegado, es el Ajá. que está ahí al frente del equipo, y pues son aspectos que muchas veces eso lo desconoce la gente. Entonces habría que ver hasta qué pueden, dónde pueden reforzar, pero sí es un chico muy débil, ¿no? Muy débil y entra en zona de descenso para el próximo año. Oye, qué buen dato tiraste ahora porque digamos que tú tuviste la oportunidad cuando estabas dentro de la estructura de Llaneros de ir a asambleas de la DIMAYOR y eso siempre se han hablado de muchas historias, de cómo es esa historia, de cómo si pelean mucho, si hablan mucho. No hay muchas personas protagonistas del fútbol, técnicos o inclusive exjugadores que tengan la posibilidad de ir. Han sido muy pocos los que han podido entrar a una asamblea de la mayor. Cuéntame en la asamblea o en las asambleas que fuiste, ¿qué te pareció el ambiente? ¿Cómo es esa historia? Que dicen que toman whisky y se van y entonces no le paran bolas a otras cosas. Entonces no sé, eso sí por curiosidad, ¿cómo es una asamblea de la DIMAYOR? Pues Carlito, fui a una sola que el presidente Trujillo, Juan Carlos, me envió. Ese día supuestamente se iba a votar, iba a haber voto. Eh, yo era la persona que representaba a Llaneros en ese momento. Se iba a votar, había dos puntos. Uno era el de hablar del descenso para quitar el Ujú. promedio Ah, y el otro era para bajar de 20 a 18 equipos en la A, en primera. imagínate, dos temas Entonces, importantísimos. claro, de hecho ese día fueron todos prácticamente los dueños de los clubes, fueron los que son dueños. Fue una experiencia muy interesante. No vi whisky, como tú dices, la verdad no, fue una asamblea que terminó.
terminó, todo el mundo se despidió. De hecho, muchos que son de afuera de Bogotá, nos tocó salir rápido para retornar a cada una de las plazas de los clubes. Por ejemplo, yo viajé en el carro, llevamos al presidente dueño del Bucaramanga al aeropuerto, al presidente de Envigado, algunos salieron rápido. Y no se Al logró votar. final, al final no se definió, no se tomó votación. Creo que hubo unos argumentos muy valederos en esa asamblea, muy respetuosos. Todo el mundo tomó su voz, planteó sus argumentos. eh, y interesante, creo que también para uno un muy buen aprendizaje. Yo tenía las órdenes del club, lógicamente, por qué había que votar, cuáles eran los argumentos para hacerlo. Y, y, por ejemplo, me llamó la atención Nacional, el presidente Nacional, el de Millonarios, si se hubiera votado, por ejemplo, el tema del promedio, ellos son partidarios de acabar el promedio. Ujú. Porque uno escucha mucho que a los grandes no les interesa eso, que no les interesa acabar con el promedio. Y resulta que Millos y Nacional en ese momento dijeron, hombre, nosotros si se llega a dar la votación, nosotros sí somos partidarios que termine el promedio. Pero al final no se logró. Después lo de 20 a 18 también hubo unos argumentos. Prácticamente dejaron eso aplazado para este año prácticamente. No, todavía sigue. Esperar qué viene, por ejemplo, de la nueva negociación de los derechos de televisión para este año, para el próximo año, que este año termina el contrato. Entonces dijeron que esperar a ver qué venía, porque pues, si se arregla un buen contrato y ojalá los clubes, porque hay clubes serios donde invierten dinero en el fútbol, otros no invierten en el fútbol. Igual hay unos ingresos muy bajos, los que no son socio A, pues tienen unos ingresos muy bajos y igual yo creo que me parece a mí que falta voluntad de poder hacer crecer mejor el fútbol y que se compita mejor. A mí me parece que ahí la B no teniendo descenso, hay una zona de confort, ¿no? Yo creo que tenemos que generar una competencia de verdad que nos lleve a buscar siempre a mejorar el nivel, a mejorar la calidad del campeonato, tanto de la A como de la B. Pues se ha hecho esfuerzos grandes. Yo pienso que la liga colombiana, con la experiencia que yo he tenido en otras ligas de Sudamérica y de Centroamérica, la liga colombiana es la mejor de donde yo he estado, de las que yo he estado, pero tenemos que mejorar, nosotros no nos podemos conformar y ojalá lo que venga en derechos de televisión para los clubes sea mejor y que haya una conciencia de verdad de poder invertir mejor y bueno, pero fue una buena experiencia, fue una bonita experiencia. Y bueno, ¿no? Al lado de un Camargo, de los dueños de América, de Nacional, de Millonarios, de los de la B, todos. Estaba Oscar Arturo Martán, por Cortuluá, que hoy día es internacional de Palmira. Bueno, no, fue bonita experiencia, pero Pero, no, eso ya, que tú me dices, no, al final se no, terminó no, la pero asamblea eso es y eso es lo que se habla, ¿no? Lo que se habla, que eso es lo que pasa en pues por esas lo menos asambleas, que todo el mundo está de no vi, afán y que no entonces si hay vi, que votar, entonces votan rápido, o si no, no votan, y no, quedan los temas ahí. se argumentó bien y se determinó que se dejaba el tema para este año, sobre todo el tema de bajar de 20 a 18 y bueno, creo que muchos argumentaron y estaban en contra de que se diera esa situación. Sí, más allá de esas historias urbanas, eh, a ti te queda la sensación, asistiendo a este tipo de espacios, que los dueños de los equipos están sí pensando, enfocados en hacer mejorar el nivel del fútbol colombiano, o crees que todavía hay mucha división, todavía hay mucho versus de estos de los chicos contra los grandes, y que eso es lo que a la larga de pronto no deja que esto avance más rápidamente,
o con decisiones mucho más certeras para poder mejorar el nivel del fútbol colombiano y la organización, ¿no? Yo creo que todavía nosotros tenemos una cultura muy individualista y no es solamente del fútbol, es de la sociedad nuestra. Cada uno defiende lo suyo, lógicamente, pero creo que sí debemos pensar un poco más en el colectivo, pensar en cómo podemos mejorar el fútbol en general, desde la cabeza, que es la Federación Colombiana de Fútbol, es nuestro faro. Después está la DIMAYOR, que es la que maneja los clubes profesionales, y la DIFútbol, la que maneja los clubes aficionados. Pero sí creo que todavía tenemos islas aparte, tenemos que crear algo más colectivo. Me parece que ya esto que hemos escuchado estos días del grupo de los ocho, del Ujú. tema de los derechos de televisión, a mí me parece que es un reclamo que me parece que es valedero, porque tú ves en muchos países del mundo es así, todo, hasta el voto es ponderado, no es lo mismo en España el voto del Real Madrid y del Barcelona que el voto del Alavés, ¿correcto? Entonces, me parece que sí hay que ajustar eso, sin descuidar de que los clubes pequeños puedan tener también la posibilidad de que esta industria del fútbol que se ha fortalecido y que ha cogido un auge muy poderoso en el mundo, en lo económico, pues que los clubes pequeños también tengan la posibilidad de que económicamente los pueda llevar a un crecimiento, a un mejoramiento, a una evolución institucional, lógicamente con la mentalidad del presidente o los dueños que sea así, y que verdaderamente peso a peso vaya invertido al fútbol. Entonces, yo creo que me parece que es así, me parece valedero lo que se está hablando. No es lo mismo ver un partido, con todo respeto, porque yo he estado en clubes pequeños, he dirigido clubes pequeños, grandes. No es lo mismo en una fecha cuando viene un América Nacional o un Junior Nacional, un América Millos, que otros partidos. Entonces creo que se amerita, hay un esfuerzo muy grande de los clubes. No todos van a copas internacionales, porque yo escuchaba a alguien que ellos tienen la posibilidad de ir a copas internacionales y hay premios muy grandes, pero no todos los equipos grandes van a torneos internacionales. De hecho, cada vez en Sudamérica tú ves clubes pequeños en Sudamérica participando en Suramericana, en Copa Ujú. Libertadores, porque de una u otra manera están haciendo un buen trabajo, ¿no? Claro. Ya que hablas de estos equipos grandes, en esta fecha 2 tuvimos la posibilidad de ver dos partidos que se enfrentaron equipos de este G8. Uno fue Millonarios y Junior y el otro fue Medellín y Deportivo Cali. La verdad es que viendo a Junior y Millonarios, más allá del nombre, de la historia, la tradición, del número de hinchas, de toda esta cuestión, el nivel que se vio de fútbol en el campo fue bastante discreto, por no decir malo. El de Millonarios y Junior, sobre todo desde el punto de vista técnico. Muchas equivocaciones en los pases, malos controles, definiciones también muy pobres, deficientes. Más allá de algunas cosas de Muriel, que era el más técnico del campo, y después el gol de Contreras, que fue un gol también que se lo gestiona él, porque Contreras tiene esa capacidad de poder hacer una jugada cualquiera en un peligro de gol y en un gol, como el que le ganó a Junior Millonarios en la última. Y también vimos al Deportivo Cali y al Medellín también con problemas en los pases, en las definiciones. Me acuerdo una de Calazán Suárez que le puso Benedetti eh, de frente al arco y la mandó por allá, la sacó del estadio. Eh, el nivel del fútbol colombiano de estos equipos grandes también, pues no sé, porque son jugadores que tienen buena técnica, pero no sé qué está sucediendo porque en el campo se ve que, o no sé si es el comienzo de la temporada o qué es lo que puede estar sucediendo ahí.
Es un inicio, los inicios de los equipos grandes tienen eso. Junior es un equipo que viene de 2 campeonatos seguidos. Ya lo hablamos en un podcast anterior, volver a retomar esa renovación de objetivos para volver a ganar, para volver a tomar la forma. Tienen la ventaja de que tienen el mismo entrenador y seguramente van a ir ajustando rápido esa memoria de trabajo y de juego como lo han venido desarrollando. Son equipos que saben llegar a las instancias finales, como te dije ahora. Esto no es como arranca, sino como termina por el sistema de torneo que tenemos. Entonces Junior nos ha dado un mejor ejemplo de eso. Por ahí el arranque de los torneos ha sido complejo, Con difícil. dudas. Este primer semestre eliminado en la fase de grupos, todo el mundo pidiendo la salida del profe Arias y bueno, volvió a retomar el camino y volvió a ser campeón. Entonces yo creo que es una etapa normal. Yo creo que la falta de eficacia en los equipos en Colombia es normal, se desperdicia mucha opción de gol. Cali el primer tiempo obtuvo para marcar una diferencia en el resultado a favor, no lo hizo y después Medellín le gana prácticamente en la última jugada del partido. Eh, con un nivel también no al nivel que debería tener. Entonces yo creo que hablando de estos 4 clubes específicamente tienen que mejorar. Seguramente se los va a ir dando el rodaje del campeonato y van a entrar en una tónica para mí seguramente para pelear. Lo hablábamos de Millonarios que había perdido la primera fecha contra Bucaramanga y habíamos Ujú. hablado de que por ahí Millonarios, la verdad, yo no lo vi mal contra Bucaramanga y va y gana Barranquilla y entonces ya eso muestra una jerarquía y un mensaje para pensar que Millonarios, a pesar de esa derrota en Bogotá, que hablamos el tema, que había gente ya diciendo para que el entrenador se fuera, que era absurdo, pues ya fue y ganó a Barranquilla, al actual campeón de la Liga Colombiana, y deja un mensaje. Y Ujú. esperemos a ver que no se presenten esas irregularidades que tienen todos los equipos de Colombia, a excepción de pronto a veces de Nacional el torneo pasado, pero igual al final cayó. Entonces esas irregularidades son muy normales en el desarrollo de nuestra liga. Bueno, y para ir terminando este capítulo de hoy, voy a hablar a título personal del equipo que me pareció que mejor jugó en esta fecha 2 y tiene que ser el Once Caldas. La verdad es que el Once Caldas lo vi contra Santa Fe, un partido que quedó empatado, pero debió ganar lejos a Santa Fe porque jugó mejor, puso las condiciones, tuvo la pelota, parecía local en el Campín. Y más allá de esa jugada de penal de Marmolejo sobre Roa, que no pitó inexplicablemente el árbitro Betancourt, más el VAR, porque ninguno de los árbitros, ni de las máquinas, ni de campo, observaron esa falta, esa imprudencia de Mosquera Marmolejo cuando salió y atropelló a Roa, cuando Roa ya había pasado, el balón ya había pasado y un penal clarísimo que no le pitaron, pero más allá de eso, el Once Caldas la verdad es que ha mostrado mucho fútbol, más allá de que en este campeonato no tiene a, a Nietzsche, que se fue al Tolima. La verdad es que el equipo de Herrera no pierde los conceptos de buen fútbol, de manejo de la pelota, y la verdad es que si no está Dairo, sí le falta un jugador que le pueda anotar goles, porque crea muchas jugadas, tiene la pelota, pero cuando no está Dairo no tiene quien la pueda meter. Pero la calidad de fútbol del Once Caldas es espectacular y eso no lo estamos diciendo ahora, sino lo estamos viendo desde la temporada pasada. Sí, sí, yo sigo mucho al Once Caldas, me gusta. Sigo al Once mucho por el profe Hernán Darío, somos muy amigos. Y le hago fuerza porque
se habla mucho de acuerdo que no, que es viejo, que no de qué, que siempre el mismo rollo. Yo en algún momento tuve la posibilidad de ir en la selección y estaba muy joven, después uno está viejo, bueno, en fin, una cantidad de cosas, pero eso no es así. Eso Eso es por la depende de cada historia, uno, el en cuento cada de uno si está de... desactualizado o no está actualizado, la escuela vieja, la escuela nueva, eso que No, 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 ahora no, se habla, no. ¿no? Hermano, en esto hay que estudiar y hay que estar ahí, tampoco hacer tanta bulla. Esto es de prepararse, de escuchar a la gente. Hoy esta tecnología nos ayuda mucho a acercarnos a qué es lo que se hace diariamente, los mejores clubes del mundo, las selecciones actuales, lo que hace España. O sea, eso no es un misterio. Después, la experticia que uno tiene en dirigir casi 900 partidos en oficiales en la carrera, pues eso no está a la vuelta de la esquina. Después ya hay que ajustar y lógicamente depender de que haya una visión clara desde la cabeza de esa triangular que hablamos el otro día, que es el directivo, y empujar para el mismo lado, que el jugador también entienda que los principios de autoridad y todo eso, que el jugador se concentre a jugar fútbol, vaya a su campo a rendir entonces hago fuerza por Hernán Darío. Me gusta mucho cómo juega el Once Caldas. De hecho, Ujú. es un equipo que el año que estuve allá me dejó una gran huella en mi vida como profesional, viviendo allá, Manizales. Entonces siempre lo sigo y la verdad me gusta porque transmite un fútbol de que le gusta a la gente, de que de verdad le gusta a la gente el buen fútbol. Creo que Once Caldas lo transmite y lo muestra. Más allá de eso, que también es un equipo que siempre está en constante construcción, ¿no? Pues le sacan jugadores, viene un par y Hernán Darío Herrera, pues la verdad arranca de cero las veces que tenga que hacerlo, pero le imprime rápidamente ese mismo estilo. Sí, yo creo que es ese fútbol de buen trato a la pelota, sin tanta laraca, sin tanto cuento, un mensaje simplificado y claro donde el jugador lo transmite en el campo. Eso no quiere decir que no sea serio, sino que el ser simplificado y claro, el jugador lo siente bien, lo asimila bien y después lo transmite como quiere Hernán Darío, y ese es el Once Caldas, con sus antecedentes históricos de buen trato a la pelota, de tener siempre esa característica de jugar bien al balón, y eso es lo que hace este equipo. Y por eso uno no entiende por qué hay un sector de la hinchada que quiere hace rato que se vaya. Y en Once Caldas, antes de llegar a Hernán Darío, estaba muerto. 10 Ujú. torneos cortos sin entrar, estamos hablando de 5 años sin entrar a los 8, de no saber qué es jugar una Copa Internacional, y se volvió y estuvo muy cerca de una semifinal de Sudamericana, que desafortunadamente se fue increíble, prácticamente ganarle a Independiente del Valle en Ecuador y tener una opción lindísima de jugar una semifinal nuevamente de un torneo continental. La tuvo, pero llegar a esa instancia con la nómina, porque no nos digamos mentiras, tampoco es una ribombante en nombres. Creo que No, no. hay obreros, hay una nómina con obreros, con deseos, con hambre, con ganas de jugar, y la característica que tiene el plantel va muy acorde a lo que quiere Hernán Darío. Sí, para este campeonato llegó Colorado, lo conoces bien tú, ahí en la volante, con Alvarado, Roa, después está Barrios y Dairo Moreno está como suplente. Entonces, más mérito que con tu mejor jugador, el jugador referente, que además hace los goles, no arranca de titular, sino que entra en el segundo tiempo y le van dosificando los minutos, pues también es un equipo que puede salir adelante sin ningún problema. Tienen a Correa, que lo trajeron del Cali del primer semestre, ahora está jugando ahí en el 11 por el sector izquierdo. Cardona, un central que ya lleva mucho tiempo, ya está metido ahí. Parra, el arquero. La verdad es que son jugadores, sí, de overall y que sacan los resultados, pero lo más importante es el cómo lo sacan.
y la verdad es que lo sacan siendo un equipo muy entretenido de ver. Sí, sí, que juega bien, da gusto verlo y bueno, ahí está el viejito dando cátedra. Y Pero es, me agrada mucho por él, la verdad. ese es un tema importante porque claro, de un tiempo para acá se dividieron las aguas en eso, en que el único que puede dirigir es el supuestamente joven que tiene los conceptos más modernos y el veterano, el que tiene la experiencia, entonces ya eso no sirve. Entonces, que es la escuela vieja, que está desactualizado y la verdad es que el fútbol es uno solo y el fútbol se juega como se juega. Del Bosque fue el Real Madrid porque el libro ya se le había empolvado y después fue campeón del mundo. Ujú. De la Fuente duró año y medio sin trabajo porque lo echaron de un equipo y por allá mandó la hoja a Sí. la federación y lo llevaron. Y hoy tiene 5 títulos con la federación, el último campeón del mundo en selección absoluta. Ujú. 65 años el viejo. Eh, entonces, entonces, ese es un buen tema para hablar porque ahora en estos tiempos todo se divide en eso. Como antes era que solo podía dirigir el que había jugado profesionalmente. Y el que no había jugado, entonces no, que eso viene de la academia, que no sabe qué es un camerino. Todo es Siempre han existido estas discusiones. todo es un equilibrio, Carlito. Esto no es ni para allá ni para acá. Creo que tiene que haber Ujú, siempre un equilibrio. Y eso ujú, es importante. Yo siempre en las divisiones menores creo que el equilibrio era tener una persona que haya jugado con el académico, mezclarlo, juntarlo, que el que jugó se prepare, porque todo es así. Lo que quieras desarrollar en tu vida, lo que quieras hacer, hay que prepararse. Eso ujú. no puedes llegar a desarrollar algo si no te preparas. Y estar ahí siempre, en el día a día. Lo que pasa es que uno no tiene que estar haciendo la araca, pero sí nos estamos preparando y seguir estudiando y en la medida que uno pueda estudiar hay que darle. Yo acabo de terminar una especialización y seguiremos mientras tengamos fuerza y tiempo, porque la verdad, mientras uno está dirigiendo un equipo profesional es imposible estudiar. Ujú. No, claro, me imagino, eso demanda mucho tiempo, mucha energía. Además, los jugadores hacen pretemporadas para mantener el físico, el técnico no, pero el técnico queda muy agotado tanto mental como físicamente también. Hay que, hay que hacer ejercicio, hay que prepararse, alimentarse bien, descansar bien. No jugamos físicamente como el jugador, pero creo que tenemos que llevar una vida muy parecida a la del atleta, a la del deportista. Si no, es Ujú. muy difícil. Sí, porque por ejemplo cuando acabó el Mundial de la Fuente hablaba después en la rueda de prensa post partido y parecía que no hubiera ganado nada. Y también dijo, no, es que yo aquí no siento una alegría desbordante, sino que lo que uno siente es una tranquilidad, como un peso que se quita uno encima No es cuando una uno gana los descarga. títulos. Él Ujú. seguramente a los 2, 3 días quiso celebrar algo, seguramente destapó un vino como buen español y celebró, pero a mí me ha pasado cuando se es campeón, la descarga emocional y psíquica y de todo, eh, se- se- es como si te apagaran un botón, Ujú. pero como que a los 3, 4 días empiezas a reaccionar y darte cuenta de lo que lograste. Entonces creo que eso pasa, sí, eso es complejo y eso solamente lo entiende el que lo vive porque la carga que llevas y el nivel de estrés que llevas, de adrenalina. Y yo me imagino un mundial de ese nivel, jugando cada 4 o 5 días, jugando al máximo nivel contra los mejores jugadores del mundo. Me imagino. Yo creo que el tipo llegó a España y para los 3, 4 días se tomó, celebró el tema, como con un vino, porque en el momento la verdad ni eso da para hacerlo. Bueno, profesor, alista ahí ¿no? En tu agenda llamar al viejito de Hernán Darío Herrera que nos cuente aquí cuál es la clave del éxito del Once Caldas, sobre todo Sí, la forma como juega, porque la verdad siempre le quieren empacar la maleta y el hombre ahí tranquilo, papá, seguramente con sus conceptos claros
no llenar al jugador ni, ni se dan la posibilidad de que aquí existe la cooling break, no saca el super tablero ni las fichitas, sino que le dice, hermano, corre, hey hermano, marca, y con eso estamos. Eh, en la complejidad, simplicidad. Y la Ajá, simplicidad no quiere decir que digas cualquier cosa, porque la simplicidad no la pueden tomar como bueno, decirles cualquier cosa y no es así. ajá, Entonces, en la complejidad que es la complejidad que se tiene en la función de dirigir a nivel profesional, es ir a la simplicidad para que el jugador transmita eso en el campo y eso al final se traduce en un buen juego. Es una por otra y creo que eso es lo que pasa con Once Caldas. Yo creo que en algún momento, no sabemos así si juega, va, con esa simplicidad. si va a ser campeón, pero yo creo que de pronto ese trabajo serio que han venido, es que el campeón de Libertadores de Once Caldas, esa nómina duró más de 5 años junta. Ajá. Henao, Valentierra, y ese equipo lo mantuvo el señor Jairo Quintero, mantuvieron esa nómina. De hecho, me acuerdo que los enfrentábamos, hay gente que decía que se estaban envejeciendo algunos, mantuvieron esa nómina varios años y esa nómina no solamente dio un título colombiano después de 50 años, sino que dio un título de Copa Libertadores de América. Entonces, algo se tiene cuando se mantienen los criterios y las nóminas. Hoy día es muy difícil. Aquí clubes en Colombia que cada 4 meses y medio que dura un campeonato se van 10 y traen 10, cambian, se van 15 y traen 15. Sí, ahí está el Así, Deportivo así, Pasto, por ejemplo. Deportivo así es muy Pasto, que difícil. la nómina que tenía el semestre pasado, que hizo un gran campeonato, ya esta es diferente, con otros jugadores, le sacaron a lo mejor que tenía, Andrés Estupiñán, el goleador, y Pasto no arranca en este campeonato. Sí, muy, Y muy complejo. seguramente le va a quedar muy difícil. Bueno, profesor, se nos ha acabado el tiempo, así que muchas gracias por estar en un nuevo capítulo de Mi Hermano y Yo. Recuerden darle like, suscribirse y nos estaremos viendo y escuchando el miércoles. Dale, Carlitos, gracias. Un Ahí abrazo hablamos para todos. busco al viejito y lo traemos, lo invitamos. Sí, claro, viejito es un personaje total. Sí, 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 Dale, sí. Y la verdad es que listo. se merece que le puedan decir que su equipo juega muy bien, porque el Sí, Once Caldas juega muy bien, juega bonito y bien. Así así que es. qué bueno poderlo traer a mi hermano y yo. Un abrazo, hermano. Bueno, chao, Carlitos. Buenas noches. Chao. Chao, chao.